cuál es esa situación que existe en el reino de Dios y en el reino de Satanás para poder entender y no caer en la trampa de Satanás. O sea, Satanás dice: todo aquel que te acepte a ti, Jesucristo, como el único Señor y Salvador de su vida, ese es tuyo. Es tuyo. Pero aquel que no te acepte, o aquel que te acepte y ande adulterando ese amor con otros dioses o con otras deidades, porque si anda adulterando con otros dioses u otras deidades, no hay una fidelidad contigo, Jesucristo. Entonces, por lo tanto, si hay alguien que no tenga una fidelidad contigo, ese también va a ser mío. O sea que Satanás dice: va a ser mío todo aquel que no te acepte y todo aquel que no te sea fiel a ti como el único Señor y Salvador. Y Dios, como es un Dios de justicia, órale, vamos a darle para adelante. Aquel que acepte a Jesucristo como su único Señor y Salvador, el diablo no lo puede tocar. Amén. Porque ya tiene un dueño, y ese dueño se llama Jesucristo, y el Espíritu Santo va a estar sobre esa persona, porque Jesucristo va a estar en esa persona. O sea, no estamos hablando de que Jesucristo está allá y tú estás acá, como el diablo trata de meter tantas astucias de engaño. Gracias. De que tú para ir con Dios tienes que ir a una iglesia y ahí te vas a encontrar con Dios. No, no es así. Para que tú puedas tener un encuentro con Dios, tú necesitas: Señor, primeramente ven y limpia mi corazón. Ven y limpia toda la basura de mi vida. Yo sé que la sangre que derramaste, Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, fue para limpiar todos mis pecados. Fue para pagar por todos mis errores. Así que yo te ruego, Santísimo Señor, que tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario me limpie, me purifique, me redima, me restaura. O sea, redimir significa que si antes nosotros le habíamos dado un derecho legal a Satanás al haberle aceptado uno de sus recursos como droga o alcohol, si fuimos comprados por Satanás por medio de la droga o el alcohol, Satanás adquirió un derecho legal espiritual sobre nuestra vida porque nosotros le dijimos que sí a uno de sus recursos. Pero cuando tú renuncias a Satanás de una manera definitiva y decides entregarte a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida, ahí es donde empieza un proceso que se llama redención. La sangre de Jesucristo te redime a ti. O sea, ya no eres propiedad de Satanás por aquel error que cometiste al aceptar uno de sus recursos. Ahora ya eres propiedad de Jesucristo, porque Jesucristo con esa sangre ya pagó. En ese momento ya pagó en la cruz. Amén. Así que si tú tienes a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida, tú ya eres libre. Ya eres limpio. Dice la palabra de Dios: si alguno está en Cristo, ¿en quién? En Cristo, así lo dice la misma palabra de Dios. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todo es hecho nuevo. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Chequen lo que dice Romanos capítulo... ¿No tienen su palabra? ¿No tienen su Biblia ahí? Bueno, se los voy a leer yo. Romanos, acuérdense que les regalé una Biblia y es para leerla, para que juntos la cotejemos. Nunca permitas que alguien venga a predicarte la palabra de Dios, ni aún tratándose de mí. No permitas que nadie te predique la palabra de Dios si no cotejas lo que ese predicador está diciendo con lo que está escrito. Amén. Tienes que cotejar. Nunca te creas de nada más porque la persona te está hablando de la palabra de Dios. Porque aún el mismo Satanás
Le predicó a Jesucristo la palabra de Dios. Ahí está, lo dice el libro de Mateo capítulo 4 versículo 1, que el mismo Jesucristo fue tentado por Satanás cuando Satanás le dijo: tírate de ese pináculo donde el mismo diablo lo había llevado, y al cabo no te va a pasar nada, porque escrito está, Dios va a mandar sus ángeles y no van a permitir que te pase nada. ¿Cómo dijo Satanás? Escrito está. Ya lo vamos a analizar en su oportunidad. Por lo pronto vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 1. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:1. Dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para los que están en quién? En Cristo Jesús, así dice aquí. Ninguna condenación hay. Quiere decir entonces que si tú no estás en Cristo Jesús, sí hay condenación. Pero si tú estás en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Ahora, ojo, porque muchos dicen: yo ya acepté a Jesucristo, así que yo ya soy salvo. Un momento. Sí es importante confesar a Jesucristo para que seas salvo. Sí es importante, pero te falta la otra parte muy importante también. Y ahí lo continúa diciendo Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Excelente, tú ya estás en Cristo Jesús. Ahora te falta la siguiente parte, que es los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, esta carne va a querer embriagarse, esta carne va a querer drogarse o de perdido un tabaco. Esta carne te va a pedir muchas cosas, sobre todo si ya le habías dado uno de esos recursos, te va a seguir exigiendo que le sigas dando de esos recursos. Si le diste alcohol, te va a seguir pidiendo alcohol. Esta carne tú tienes que matar esta carne y tienes que dejar que viva solamente el Espíritu Santo de Dios en esa carne. La carne donde nosotros estamos, que es esta carne que tú tienes, tiene que sujetarse al Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que tú no vivas en una condenación. Porque hay quienes están en Cristo Jesús y creen que ya no hay condenación, pero siguen viviendo en la carne y siguen estando en condenación, aún haber aceptado a Jesucristo como el único Señor y Salvador de su vida. Van a llegar muchísimas tentaciones a tu vida, muchísimas, y tienes que cuidarte de ese Satanás que es padre de mentira y de engaño. Ahora sí vamos a Mateo capítulo 4 y nos vamos a dar cuenta por qué. Mateo capítulo 4 habla de que Jesucristo también fue tentado. Pero Jesucristo, antes de ser tentado, había sido bautizado. Él mismo se bautizó. Él decidió por su libre voluntad, por su libre albedrío, decir: yo quiero bautizarme. Fue a buscar a Juan al río Jordán, y ahí en ese río Jordán Jesús le dijo a Juan: bautízame. Y hasta Juan mismo se sacó de onda, porque el mismo Juan dijo: ¿cómo es posible que tú me pidas que te bautice si eres tú el que me debes de bautizar a mí? Y Jesucristo contestó: bautízame porque es necesario que se cumpla la ley aún conmigo. Entonces, fíjense bien, qué importante es que tú con tu libre albedrío decidas bautizarte. Tu libre albedrío. ¿Por qué? Porque Satanás siempre mete su pata asquerosa en cualquier situación. Satanás, él dice: no, un momento. El bautismo tiene que ser desde bebé, dice Satanás. Porque lo que Satanás quiere es que nadie haga un compromiso con Cristo, un compromiso personal con Jesucristo. Y por eso bautiza bebés. Porque un bebé no puede ser un bautismo, no puede ser un compromiso personal con Jesucristo, porque es bebé. El compromiso lo hacen los papás.
pero no quien supuestamente se está bautizando, como es el bebé. Y esa es la estrategia de Satanás, bautizar bebés, para que nadie tenga un compromiso con Cristo. Los papás que hicieron el compromiso de que ese bebé fuera bautizado, cuando esos papás eran bebés también, tampoco hicieron compromiso personal con Jesucristo, porque quien hizo el compromiso personal fueron los papás de sus papás, o sea, los abuelos. Y luego de esos abuelos, cuando eran bebés, tampoco hicieron un compromiso personal con Cristo, porque como eran bebés, los papás de esos abuelos eran los que hicieron el compromiso. ¿Se dan cuenta cómo es la estrategia de Satanás? Satanás es bien estratégico, que no quiere que nadie haga un compromiso personal con Jesucristo. ¿Quién hizo un compromiso personal con Jesucristo de esa manera? Nadie. Nadie hizo un compromiso personal con Jesucristo. Entonces se cumple lo que Satanás quería, que nadie tenga un compromiso personal con Jesucristo. Y cuando una persona no tiene un compromiso personal con Jesucristo, le da igual meterse en una cantina que embriagarse o decir una mala palabra. Le da lo mismo todo. ¿Por qué? Porque no tiene a Jesucristo en su corazón. No tiene un compromiso con Jesucristo y por lo tanto su vida es siempre de pecado. Porque no hay nada que lo redarguya en su interior, en sus emociones, en su espíritu, en su alma. Y fíjense bien, vamos a conocer el carácter y la personalidad del mismo diablo, cómo trabaja. O sea, vamos a descubrir a Satanás. Mucha gente me dice, ese hermano Adrián nada más está hablando de Satanás. Pues claro que tengo que hablar de él porque es tu enemigo y te tengo que decir cómo trabaja para que tú estés alerta de cómo trabaja. Yo te tengo que alertar a ti de quién es tu enemigo y cuáles son las estrategias de tu enemigo. Porque mucha gente no sabe entender la diferencia entre un verdadero siervo de Dios y un falso siervo de Dios. El verdadero siervo de Dios y el falso siervo de Dios siempre te van a hablar los dos de la palabra de Dios. Los dos te van a hablar palabra de Dios. Los dos te van a traer la Biblia y te van a enseñar Biblia, los dos. Y tú dices, se está hablando de la palabra de Dios, quiere decir que es un buen siervo de Dios. Pero espérame un momentito. Hay una gran diferencia, enorme diferencia entre uno y otro todavía. Si los dos te enseñan palabra de Dios, debes de poner mucha atención en la diferencia entonces. Porque uno, el falso siervo de Dios, te va a estar enseñando palabra de Dios, sí, y te va a dar que gloria a Dios y que aleluya, y que te va a meter muchas situaciones donde entren tus emociones de por medio y tú digas, ay, gloria a Dios, aleluya. Sí, gloria a Dios, aleluya. La palabra estuvo excelente, muy bien, excelente. Y hay que adorar a Dios. Y te tiene así de esa manera, pero no te enseña cómo vencer un conflicto cuando llegue un conflicto o adversidad a tu vida. ¿Se dan cuenta? No te va a decir, cada vez que llegue una enfermedad, acuérdate lo que dijo Jesucristo en su evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 1. En Lucas capítulo 9, versículo 1 también. Donde Jesucristo dice que Jesucristo te da a ti poder y autoridad. Dos cosas. ¿Para qué? Número 1, para echar fuera todo espíritu inmundo. Y número 2, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, el verdadero siervo de Jesucristo te va a decir, Jesucristo es poderoso y lo podrás vencer si vives una vida consagrada a Él, si vives en santidad, y el Jesucristo que está dentro de ti, cuando tú dices, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, el Jesucristo que está dentro de ti es el que va a hacer el milagro cuando tú le ordenes a la enfermedad que se vaya en el nombre de Jesucristo. ¿Te das cuenta qué diferente es? Y el falso siervo de Jesucristo
Eso es la manera como el verdadero siervo de Jesucristo trabaja. Pero el falso siervo de Jesucristo te dice: gloria a Dios, aleluya, Jesucristo es maravilloso, Jesucristo es bueno, Jesucristo esto, Jesucristo lo otro, y todos contentos porque está hablando de lo precioso que es Jesucristo, pero nunca te va a enseñar cómo vencer una enfermedad en el nombre de Jesucristo. Nunca te va a enseñar cómo enfrentarte a un demonio y cómo vencer en el nombre de Jesucristo. Y es ahí donde está la diferencia. ¿Se dan cuenta la diferencia? Del grosor de un cabello, porque de eso se trata. Satanás no quiere que tú lo descubras. Satanás no quiere que tú conozcas quién es Satanás. Por eso muchas iglesias evangélicas, muchas iglesias de cualquier otra denominación, siempre te van a decir: ¿para qué hablamos del diablo? Mejor vamos a hablar de Jesucristo. Y todos: ¡ay, gloria a Dios, aleluya, qué bueno! Vamos a hablar de Jesucristo. ¿Para qué hablamos del diablo? El diablo no quiere que tú sepas quién es el diablo y cómo vencerlo. Sean astutos. Ustedes tienen que ser inteligentes. Ahí está. Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 1. ¿Qué te está diciendo? Te va a hablar del diablo. Ahí la palabra de Dios te va a hablar del diablo y te va a decir cómo piensa el diablo y cómo trabaja el diablo. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice: entonces Jesús, después de que fue bautizado, fíjense bien lo que sucedió. O sea, muchas personas dicen: ay, ya me bauticé, ya estoy más cerca de Dios. Espérate tantito. ¿Cuántos de aquí ya se bautizaron? Porque veo que varios ya se bautizaron. ¿Se acuerdan? Yo conozco aquí muchos que ya se bautizaron. Bajen la mano. Gloria a Dios por sus vidas. Y los Amén. que no, próximamente va a haber un bautismo. Amén. Así que vaya poniéndolo en oración. Amén. Próximamente. Y espero en Dios que así sea. Van a tener ataques, van a tener luchas, van a tener muchas cosas y te van a meter desánimo y te van a meter todo, porque el diablo va a trabajar aún con los seres amados para que tú no te bautices. Así que tengan mucho cuidado, pónganse en oración. Vamos a analizar esta palabra. Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. ¿Para qué fue llevado por el Espíritu al desierto? Él no dijo: yo voy a ir al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto, que es diferente. Pero ¿para qué fue llevado al desierto? Ahí dice para qué fue. Dice: fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Muchos van a decir: pero ¿para qué me voy a exponer al diablo? Si yo sé que voy a ir al desierto y ahí el diablo me va a tentar, ¿para qué voy ahí? Muchos así podrían pensar. Tu carácter y personalidad se va a templar cuando resultas victorioso en Jesucristo en medio de la adversidad. Ojo, no cualquiera se sabe esto. Tu carácter y tu personalidad en Cristo se va a templar cuando en medio de la adversidad tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Cuando tú tienes ese pensamiento de que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Donde puedes estar en una adversidad y tú sabes en quién has confiado. Tú sabes que has confiado en Jesucristo. Así que, si Él vive dentro de ti, vive confiado en que vas a tener la victoria en el poderoso nombre de Jesucristo. Nunca te acobardes, jamás. Ya vemos ahorita cuánta gente cobarde hay que no quiere salir de sus casas. No quieren salir de sus casas. Satanás ha sido muy estratégico. Satanás dice: nadie salga de sus casas, porque la situación es muy peligrosa. Y al que conoce la palabra de Dios le dice Satanás: hey, en el libro de Isaías dice que pongas candado en tu casa hasta que pase la ira de Dios. Eso es lo que dice Satanás.
O sea, Satanás predicándote la palabra de Dios a ti, así como lo vamos a ver más adelante que al mismo Señor Jesucristo también le predicó. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, el diablo te va a hacer garras. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios pueda ser bloqueada por el mismo Satanás a la hora que Satanás le dé su gana? ¿Cómo es posible? Si sabemos que hay una emergencia, estamos conscientes que la situación es grave, pero la palabra de Dios es lo único que puede salvar a las personas contra cualquier tipo de virus o cualquier tipo de demonio actuando en forma de virus. Amén. O en cualquier prueba, o como le quieras llamar, lo que estemos viviendo. O sea, no puede la misma palabra de Dios bloquearse con la misma palabra de Dios. Por eso a mí me estuvieron diciendo muchas veces: hermano Adrián, usted es un desobediente, porque la palabra de Dios dice que usted se quede en su casa y ponga candado a su puerta para que nunca salga hasta que pase la ira de Dios. ¿Te das cuenta cómo es Satanás? Me habla con la misma palabra de Dios, y yo le he enseñado a Satanás de la misma manera como Jesucristo me enseñó a mí, y le he contestado a Satanás lo siguiente: también escrito está, Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. También escrito está: no temas, porque yo estoy contigo, dice Jesucristo, todos los días de tu vida, así que no tengo por qué temer. Así es. Jesucristo dijo: yo estaré contigo todos los días. Yo no me voy a quedar acobardado, bloqueando la palabra de Dios. Y miren, voy a seguir desenmascarando a Satanás. ¿Cómo es posible? Que si yo estoy encerrado en mi casa, abro la alacena y se me acabó la alacena, abro el refrigerador y se me acabó todo lo que tenía en el refrigerador, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir al centro comercial y me voy a abastecer de todo lo que necesito para comer, lleno mi alacena otra vez y me vuelvo a encerrar. Así lo hacen muchos. Ahí nadie dijo nada, ¿verdad? Ahí nadie dijo quédense en su casa. ¿Cómo es posible que las personas salgan para abastecerse para su cuerpo carnal y corrupto y no para su alma? ¿Cómo es posible? A ver, no checa. Si yo voy a salir, si yo voy a romper la regla que me están pidiendo las autoridades, porque me dicen que yo no obedezco a las autoridades, pero la palabra de Dios también escrito está que es necesario obedecer a Dios antes que las autoridades. Así que ¿qué voy a hacer yo? Venir a darles a ustedes el alimento para su alma, ya que su alma de ustedes es más importante que el alimento carnal a un cuerpo carnal y corrupto. Es más importante el alma que tu cuerpo. Porque tu cuerpo, cuando Dios decida hasta aquí llegaste, el día que mueras, ese cuerpo se va a hacer gusanos porque es corrupto. Pero tu alma nunca debe dejar de ser alimentada jamás. Tu alma siempre tiene que ser alimentada. Así que si yo salgo al súper a surtir alimento para mi cuerpo carnal y corrupto, con mucha mayor razón voy a salir a darle el alimento a las personas que necesitan ser alimentadas en su alma. Amén. Y no me importa lo que digan las autoridades, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Vengo y les comparto a ustedes la palabra de Dios para que el alma de ustedes sea alimentada. Y ya que cumplí con Dios en darle a ustedes el alimento, ahora sí me voy a mi casa
me encierro y pongo 1,000,000 de candados si es necesario para obedecer a las autoridades. Pero cuando se trate de volver a salir a alimentarles a ustedes, me vale lo que digan las autoridades, porque para mí es más importante lo que Dios diga. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que deben de ser bautizados, enseñándoles el evangelio. Todo aquel que fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, así dice la palabra de Dios. Así que yo vengo a traerles el alimento a ustedes. Y ya que haya cumplido con Dios primero, ahora sí me voy a mi casa y me encierro todo lo que yo quiera. A obedecer a las autoridades, ahora sí. Pero la palabra de Dios jamás debe de ser bloqueada. La palabra de Dios no debe de ser bloqueada, ni aún con la misma palabra de Dios, como dice Satanás. Nada más que las personas no razonan. Eres un desobediente con las autoridades. ¿Cómo es posible que tú seas cristiano si no obedeces a las autoridades puestas por Dios? A las autoridades puestas por Dios sin Cristo, por cierto. Una persona sin Cristo siempre te va a bloquear el evangelio. Siempre te va a bloquear que tú te alimentes de la palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo: no solamente de pan vivirá el hombre. Vamos a ver lo que le contestó a Satanás precisamente de esto. Versículo 2 del capítulo 4 de Mateo. Y después de haber ayunado, ¿de haber qué? Ayunado. Órale, qué interesante. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y el diablo sabía que estaba en ayuno y que iba a tener hambre. Satanás siempre te va a sopilotear, siempre te anda checando a ti. ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Por dónde te mueves? Versículo 3. Y vino a él, a Jesús, vino a él el tentador y le dijo, fíjate bien cómo le dijo: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. O sea, que estaba tratando de meter Satanás duda en Cristo Jesús. O le estaba metiendo un reto. Te reto a que si eres hijo de Dios, vas a hacer lo que yo te voy a pedir. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás sabe el poder de Jesucristo y sabía Satanás que con tan solo que Jesucristo dijera, ojo, que tan solo con que Jesucristo dijera que esas piedras se convirtieran en pan, esas piedras podrían ser convertidas en pan. Jesucristo podía hacerlo y Satanás sabía que Jesucristo podía hacerlo. Pero fíjense bien, metió la duda. Si eres hijo de Dios, siempre te va a meter Satanás a ti una duda a ti. ¿Qué acaso no te dijeron alguna vez en tu vida? Si eres hombre, tómale a este pomito, tómale a esta caguama, tómale a este tequilita, tómale a este. Si eres hombre, fuma este mugrero, fuma esta droga. Si eres hombre. ¿O fui yo el único que me dijeron esas palabras? ¿Para qué no? A mí así me dijeron: si eres hombre, tómale a esta caguama. Qué importante era para mí haber conocido a Jesucristo antes. Salud. Yo no tenía unos papás que me dijeran: Adrián, ten cuidado con lo que dice la palabra de Dios. Yo no tenía nada de eso. O sea, Satanás primeramente se encarga de cauterizar la mente de los padres de familia, de muchos padres de familia sin Cristo, para que tú no estés advertido. Y cuando tú estás desprotegido espiritualmente,
Porque la función principal de los padres sobre los hijos es protegerlos espiritualmente. Hijos, yo los cubro con la sangre de Jesucristo, hijos. Hijos, tengan cuidado porque la palabra de Dios dice esto, tengan mucho cuidado. Yo vengo a ustedes, quizá tarde, le podríamos llamar así, quizá tarde. Porque si estas palabras las supieras antes de caer, no hubieras caído. Pero nunca es tarde mientras tengas vida. Hay tiempo de componer tu vida. Ahora ya conociendo la palabra de Dios, ya vas a saber cómo trabaja ese enemigo de tu alma que se llama Satanás. Y vas a poder tú salir victorioso en muchas situaciones que se te van a seguir presentando. No como dice Satanás, que tú ya estás en Cristo y que ya nada te va a pasar. Encomiéndate a la virgencita para que te vaya bien. ¿Qué virgencita ni qué nada? Las pruebas siempre van a seguir a tu vida. Van a llegar las pruebas, pero ahora si Jesucristo está contigo, esas pruebas tú vas a poderlas vencer. Ahora sí las vas a poder vencer, porque cuando no estaba Jesucristo contigo, tú caías en medio de cualquier prueba. Pero fíjate bien, ¿cómo le contestó Jesucristo? Porque el diablo le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesucristo respondió y dijo, escrito está. ¿Cómo dijo Jesucristo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Aquí está escrito en esta palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Para aquellas autoridades que solamente dan permiso de que las personas salgan de sus casas para satisfacer sus necesidades alimenticias, yo les digo también a esas autoridades, no solo de pan vivirá el hombre, así dijo Jesucristo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, yo les vengo a traer a ustedes el alimento para que los haga vivir. La palabra de Dios. O sea, tenemos el pan por un lado y tenemos la palabra de Dios por otro lado. Y el mismo Señor Jesucristo está diciendo que no solamente de pan, como dicen las autoridades, que solamente por pan puedes salir de tu casa. Sino también por toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso estoy aquí con ustedes, obedeciendo primeramente a Dios y luego a las autoridades. Por esto mismo que acaba de decir Jesucristo. Yo no entiendo por qué muchas iglesias cobardes están cerradas bajo una supuesta obediencia a la autoridad puesta por Dios. Qué vergüenza me dan ciertas autoridades religiosas. ¿Cómo es posible que Satanás nos engañe? Tú nunca debes de dejar de percibir el alimento de tu alma. Ahí Jesucristo está diciendo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Que sale de dónde? De la boca de Dios. Aquí está la palabra. Hay muchas palabras que el mismo Señor Jesucristo dijo, aquí están escritas. Precisamente esto que les estoy diciendo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, son palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo. Pero dense cuenta como Satanás no se iba a quedar tranquilo, Ojo. Si tú ya te entregaste a Jesucristo y vives en Cristo Jesús, debes de estar alerta, porque Satanás nunca se va a quedar tranquilo. Si algo yo le reconozco a Satanás es su afán de estar insistiendo y insistiendo e insistiendo para que tú caigas. Es muy tesonero. Siempre va a insistir hasta verte caer y verte derrotado. Fíjense bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Versículo número 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. ¿No le llevó? Le llevó. El diablo le llevó a Cristo. Órale, Jesús, vente. Le llevó. No le dijo, vente, vamos.
Ni le dijo, a ver si quieres, acompáñame. No, el diablo lo llevó a Jesucristo. Jesucristo fue llevado por Satanás. Si Satanás puede llevar a Jesucristo a donde ahí dice que lo llevó, con mucha razón a ti, a mí, a todos nosotros, Satanás nos va a llevar a donde Él quiere. Te va a llevar hasta el punto donde te vuelvan a ofrecer la droga y el alcohol otra vez. Porque Satanás mismo te va a llevar a ese lugar. Pero vamos a ver cómo reaccionó Jesucristo. Jesucristo dijo, órale, pues vamos a ver a dónde me vas a llevar. ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde llevó el diablo a Jesucristo? Dice, ¿se podrían ustedes imaginar esto que está escrito? Bien difícil. Hay mucha gente que aún escuchando esta palabra que está escrita en la palabra de Dios, no lo entiende y mucho menos lo acepta. Pero aquí dice que entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Sobre allá, en la punta del pináculo del templo. El templo tenía un pináculo y allá en la punta ya lo puso. El diablo lo llevó hasta allá. No tengas miedo. El diablo nunca te va a poder tocar. El diablo nunca te va a poder aventar. No tiene autoridad de hacerlo. No va a poder, porque hay una legión de ángeles de Dios siempre alrededor tuyo cuando tú estás en sintonía y compatible 100% con Jesucristo. O sea que Jesucristo dijo, bueno, pues aquí estamos en el pináculo. No tengas miedo de que Satanás te vaya a aventar. No te va a aventar jamás. Nunca le tengas miedo al maligno. Porque cuando tú le tengas miedo al maligno, pierdes. Ahí sí, cuídate. Cuando le tengas tú miedo al maligno. ¿Qué sucedió entonces? Satanás llevó a Jesucristo al pináculo de ese templo y le dijo, aguas con estos palabritos que va a decir Satanás. Le dijo, otra vez, si eres hijo de Dios, o sea, metiendo la duda otra vez. Satanás siempre te va a meter dudas. Ten cuidado con esa estrategia de Satanás. A Jesucristo se la aplicó, pero Jesucristo no cayó. Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Escrito está. O sea, el diablo es un copión. Como Jesucristo le dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Y le cayó la boca a Satanás. Ahora resulta que Satanás le está predicando a Jesucristo la palabra de Dios, diciéndole a Jesucristo, escrito está, échate abajo. Escrito está. O sea, el diablo predicándole a Jesucristo. ¿Te podrías imaginar tú eso? El diablo predicándole a Jesucristo la palabra de Dios. Ahí le está diciendo el diablo a Jesucristo, escrito está. Nadie se hubiera imaginado que el diablo le haya predicado alguna vez a Jesucristo la palabra de Dios. Escrito está. O sea, Satanás poniéndole un nudo marranero al mismo Señor Jesucristo, para que no se mueva. Porque no le iba a quedar a otra Jesucristo más que obedecer lo que estuviera escrito. Aguas con eso. Escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Que Satanás tan listo, ¿no? O sea, tú tírate, no te va a pasar nada. Escrito está, no te va a pasar nada, van a venir los ángeles. Nada más demuéstrame que eres el Hijo de Dios. Jesucristo no tiene por qué demostrarle a Satanás que es el Hijo de Dios. No tiene por qué andar, ay, sí, te voy a demostrar. Porque en el momento que tú demuestras, cuando alguien te dice, si eres hombre, tómale esta caguama. O como el diablo le dijo a Jesucristo, si eres hijo de Dios, tírate. Si Jesucristo se hubiera tirado, confiando en lo que está escrito, que no le iba a pasar nada, entonces quiere decir que ahí Jesucristo estaba dudando también. Y por eso se tuvo que tirar para alimentar su duda y demostrarle a Satanás que sí era el Hijo de Dios. Aguas con cómo piensa Satanás.
Y me sorprende cómo el mismo Satanás le aplicó a Jesucristo, también escrito está. Pero ¿qué le respondió a Jesucristo? O sea, por lo que estoy viendo ya era una guerrita de Biblia. Ya se estaban dando el diablo y Jesucristo bibliazos uno al otro. Jesucristo empezó diciendo, el escrito está, no solamente del pan vivirá el hombre. Y ahora Satanás le está diciendo a Jesucristo, pues también escrito está, tírate, no te va a pasar nada. O sea, entre los dos se estaban agarrando a bibliazos. Importante este mensaje. Estamos descubriendo el carácter y la personalidad de Satanás por un lado y de Jesucristo por otro lado. Ojo, no cualquier iglesia te va a enseñar esto. Siempre te van a enseñar de un solo lado, el de Dios. Pero es muy raro que alguien te enseñe también cómo trabaja Satanás. Tú tienes que saber cómo trabaja tu enemigo para que estés alerta y tengas mucho cuidado de no caer en sus trampas. Porque al diablo no le conviene que tú conozcas sus estrategias. El diablo te quiere ver nada más, gloria a Dios, aleluya. Brinque, brinque y cante, musiquita, musiquita y musiquita y musiquita. Así es como el diablo quiere ver a todas las personas en las iglesias. Pero no va a tolerar que alguien te enseñe cómo vencerlo a Satanás en el nombre de Jesucristo. ¿Qué contestó Jesucristo? Al diablo, cuando le dice el diablo, escrito está. O sea, el diablo tenía dos finalidades. La número uno es que si eres hijo de Dios, o sea, meter duda a Jesucristo. Y la número dos, cuando el diablo le dice a Jesucristo, escrito está, lo que quería el diablo es que Jesucristo fuera un desobediente a la misma palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, un doble candado le estaba poniendo Satanás a Jesucristo. Está bien tremendo esto. Un doble candado Satanás poniéndoselo a Jesucristo. Pero vamos a ver entonces ahora el carácter y la personalidad de Jesucristo. ¿Qué hacer cuando tú te encuentres en una situación igual? Ojo, porque la enseñanza es para que tú, cuando estés en esa situación, cuando el diablo te ponga contra la pared, sepas cómo reaccionar, como Jesucristo mismo nos está enseñando cómo debemos de actuar. Jesús le dijo, versículo número 7, Jesús le dijo, escrito está también. Escrito está también. Es lo que yo le dije a los mismos cristianos evangélicos que me dijeron, hermano Adrián, tú eres un rebelde. La palabra de Dios dice que no salgas y que pongas candado a tu casa. Yo también les dije, también escrito está. Jesucristo me dice, id y predicar el evangelio a toda persona. También escrito está. Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También escrito está, Jesucristo me dijo, no temas, no temas. También escrito está, aquel que guarda mis mandamientos, dijo Jesucristo, ese es el que me ama. Ese es el que me ama, el que guarda mis mandamientos. Y si yo estoy ordenando que vayas y prediques el evangelio a toda criatura, es porque primeramente tienes que ir mucho antes que tu miedo cobarde de quedarte encerrado en una casa supuestamente obedeciendo la palabra de Dios y a las autoridades. La palabra de Dios jamás tiene que ser bloqueada por nadie. La palabra de Dios no puede autobloquearse como lo mencionan muchos plátanos evangélicos. No entiendo esos evangélicos. Yo soy cristiano evangélico porque aquí estoy evangelizándoles a ustedes, pero no entiendo tanto burro que no entiende la palabra de Dios. Hay que desmenuzarla como estamos desmenuzándola ahorita. Así es, palabra por palabra, palabra por palabra. Ayer estaba predicando la palabra de Dios en Cadereyta. Y era tanto el entusiasmo que tenían las personas allí escuchando la palabra de Dios que se querían adelantar en leer todo. Estaban leyendo, les dije, tranquilos, palabra por palabra vamos a desmenuzarla. Les enseñé que la palabra de Dios se tiene que desmenuzar.
palabra por palabra. Nunca leas de corrido, porque no vas a entender. La palabra de Dios se desmenuza, palabra por palabra. Jesucristo le contestó a Satanás: también escrito está. ¿Qué nos está enseñando? Que cuando el diablo te predique la palabra de Dios, tú tienes que aprender a contestar de la misma manera que Jesucristo te está enseñando a ti. También escrito está. ¿Qué le dijo Jesucristo a Satanás? Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Tu Dios. O sea, el Dios del diablo es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Aunque el diablo diga: no, ese no es mi Dios. Porque muchas personas me dicen: yo no quiero saber nada de Dios. Muchas personas dicen: yo soy ateo. Seas ateo o no seas ateo, Dios es tu Dios. Quieras o no quieras, es tu Dios. Amén, así es. Y no conozco a ningún ateo, por más ateo que sea, que no sienta miedo en el último segundo de su vida. Aún los soldados en plena batalla no es como lo platican las películas de Hollywood. No es como lo platican las películas de Hollywood. Ay, por favor, ya me estoy muriendo, le dice a su compañero, un soldado caído, al otro: ve y dile a mi esposa que la amé mucho. No es cierto. Tengo miedo. Yo quiero conocer a Dios. Si me voy, me quiero ir con Dios. El que tiene tiempo de recapacitar y de irse con Dios lo hace, pero por lo general casi es muy raro que alguien tenga tiempo de aceptar a Dios en el último momento de su vida. Díganme si Satanás no se ha encargado de maldecir a mucha gente que se está muriendo. Si no conocen la palabra de Dios, Satanás te va a hacer garras. Mucha gente se ha estado muriendo y ¿sabes qué piden? Tráiganme un sacerdote que venga, por favor. Tienen miedo. Un sacerdote, ¿y qué va a venir a decir el sacerdote? Te vengo a traer, ¿qué? Los santos óleos. ¿De qué sirven los santos óleos si no tienes a Jesucristo? No sirve de nada si tú confesaste toda tu vida: Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Si tú pusiste entonces a María como intercesora entre Dios y tú, expulsaste a Jesucristo, entonces si tienes miedo, entonces sí te van a llevar los santos óleos, porque Jesucristo estuvo expulsado, porque siempre dijiste: Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora, o sea, en este momento y en la hora de nuestra muerte. O sea, cuando ya te estás muriendo, ahí va a ser María y no Jesucristo. Por eso te llevan los santos óleos. Y una persona que se esté muriendo sin Cristo se va directo al infierno, aunque le llenen todos los botes de santos óleos. De nada sirven los santos óleos si no tienes a Jesucristo. Si no tienes a Jesucristo, te vas directo y sin escalas al mismo infierno. Porque Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a Dios Padre sino a través de mí. Evangelio de Juan 14:6 así lo dice. O sea, ¿te estás dando cuenta cómo trabaja Satanás? Satanás trabaja de tal manera que hasta cuando te mueras sin Cristo y que te vayas al infierno. ¿Cuánta gente nos ha ido al infierno por poner su fe en los santos óleos? Que un plátano, que ya tendrá su parte en el infierno esa persona. Ahí dice la palabra de Dios que toda aquella persona que no haga conforme está escrito en la palabra de Dios va a tener su parte en el infierno. Está bien tremendo esto. Y no es religión. No es religión. Si tú vas a creer en algo, tienes que cotejar con la palabra de Dios todo lo que tú has decidido creer. Si vas a poner tu fe en algo o en alguien, tiene que ser cotejado con la palabra de Dios, de tal manera que cuando tú te mueras
y estés cara a cara con Dios y te pida cuentas a ti, tú podrás decirle al mismo Dios: Señor, yo creí en lo que creí, porque estaba escrito en la palabra de Dios. Yo creí en lo que creí, porque estaba escrito en tu palabra, Señor Dios. No porque mi mamá me dijo, no porque mi abuelita me dijo, no porque era la religión de nuestros padres, no porque fulano o sutano me dijo que creyera en la Virgencita y en el San Pascual Bailón, en el San Judas. No por eso, no por tradiciones familiares o culturales de una nación, sino porque estaba escrito en tu palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba a ir al Padre sino a través del mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo creí en Jesucristo porque ahí, así está escrito. Yo creí lo que creí porque ahí está escrito. Ahora sí, Señor, venga sobre mí el juicio que quieras darme. Es muy diferente a que tú te bases en lo que está escrito, a que allá, cuando te pidan cuentas, digas: es que así me dijo mi mamá, así me dijo mi mamá, y la mamá, ¿por qué me dijo así? Porque así me dijo mi abuelita. ¿Y por qué me dijo mi abuelita? Porque así me dijo mi bisabuelita. Nadie conocía la palabra de Dios para poder entender que Jesucristo era el único camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios Padre sino a través de mí, dice el mismo Señor Jesucristo. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Podemos creer eso y entenderlo. Por eso es Jesucristo a quien yo he venido a predicarles a ustedes. Es Jesucristo el alimento que yo vengo a darles a ustedes, no religión. Vengo a traerles el alimento de aquel que pagó en la cruz por ti. Y nadie pagó en esa cruz más que el mismo Señor Jesucristo. Amén. Pero vamos a seguir conociendo el carácter y la personalidad de Jesucristo y del enemigo también. Entonces, versículo número 8. Qué tremendo Satanás. ¿Qué creen que dice? Dice el versículo 8: otra vez le llevó el diablo a Jesús. O sea, ¿qué diablo tan insistente? Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué harías tú si ves todos los tesoros del mundo, propiedad de Satanás? Dice Satanás que son suyos. ¿Quién quiere ser rico? ¿Quién quiere ser rico? Allá en las iglesias cristianas hablan mucho de prosperidad. El evangelio de la prosperidad. Diezma y ofrenda para que te vaya bien y tengas más dinero. Ese es el evangelio de la prosperidad que Satanás mete en las iglesias cristianas. Satanás dice: todos esos tesoros son míos. Me acordé de Jesucristo que le dijo a un hombre rico: muy bien, has cumplido la ley en todas sus posturas como tú lo has dicho, pero te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes y hácelo a los pobres. Vende todo lo que tienes y hácelo a los pobres. ¿Qué creen que hizo el rico? ¿Vendió todo? No. Se fue triste. Y Jesucristo dijo: ¿cuán difícil es para un rico entrar al reino de los cielos? ¡Qué tremendo lo que está diciendo! ¡Qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos! ¡Qué difícil es! Es más, continúa diciendo Jesucristo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y muchos ricos dicen: no, es que se trata del camello de no sé quién y de la aguja de no sé qué en tal parte que quién sabe qué. Los ricos siempre queriendo sacar sus justificantes, pero la verdad es cierta. Cuando tú seas bendecido, bendice a alguien. Bendice a alguien.
Siempre bendice a alguien. No te quedes con la bendición, siempre es que fluya la bendición. Cuando Dios te pone bendición, tú fluye esa bendición, que siga. Bendícete tú porque Dios te quiere bendecir, pero bendice a los demás. No te quedes con esa bendición porque hay una maldición de por medio. Entonces otra vez le llevó el diablo, le siguió llevando, o sea que el diablo es bien insistente. A ver, ahora te voy a llevar acá a este monte para que veas todos los tesoros de la tierra, son míos, pero te los doy si solamente postrado me adorares. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que tú le adores, que tú le adores. ¿Y te ofrece qué? Tesoros, te ofrece recompensas. ¿Cuántos no le ponen altares a la Santa Muerte para que la Santa Muerte les haga favores? Y si hace favores, porque está escrito que Satanás es dueño de todos los tesoros, pero a costa de tu alma. Qué pésimo negocio. Porque todos los favores que te pueda hacer Satanás se acaban en el momento que te mueras. ¿Para cuánto te gusta que vivas? 50 años, ya la gente se está muriendo de 50 y tantos y de 60, si bien les va. Mucha gente se está muriendo muy joven. Infartos, embolias, puro mugrero. Mucha gente ahorita ya se está muriendo muy joven. Dice la palabra de Dios que los robustos, pues, si acaso llegan hasta los 80 años. Si has tenido un buen estilo de vida, llegas a los 80, ya arriba de 80 ya estás en tiempo extra. Si llegas a 100, pues qué bueno. O sea que tarde o temprano nos vamos a morir. Si hay algo cierto, lo más seguro que tenemos en esta vida es que un día nos vamos a morir. Es lo más seguro. Y cuando te mueras, ¿de qué te sirvió el milagro que te dio Satanás? De nada. Ahora, en el momento en que te mueras, ahí vas a necesitar el milagro más grande de tu vida, que es tu salvación. Cosa que nadie piensa en su salvación. Todo el mundo piensa en lo que ahorita puedes tú recibir, pero muy pocas personas piensan en su salvación. Cuando estés ya muriéndote, ahí vas a necesitar el milagro más grande de tu vida, que Jesucristo esté contigo. Ese es el mayor milagro más grande de tu vida. Amén. Si tú dices, es que estoy todavía muy joven para entregarme a Jesucristo, ¿sabes una cosa? Si te entregas ahorita a Jesucristo, tu vida va a ser de bendición. ¿Para qué andar con maldición? ¿Para qué andar viviendo con el freno de mano puesto por la vida? O sea, no, mejor quítale el freno de mano, renuncia a Satanás, arrepiéntete si tú has tenido algún pacto con la Santa Muerte, con cualquiera de sus demonios. Sé libre, sé bendecido, bendícete tú y bendice a los demás. Deja que sea Dios quien te bendiga, que te bendiga con paz, que te bendiga con amor, que te bendiga con un buen trabajo, que te bendiga con una buena familia, con estabilidad en la familia, con ver a tus hijos crecerlos y crecer bien. Eso es bendición. Pero tú eres el artífice. Si Jesucristo es el artífice tuyo también. Entonces, ¿qué le contestó Jesucristo a Satanás cuando le ofreció todo este tesoro, todos los tesoros del mundo? Si tan solo se arrodillara y le adorare. ¿Qué es lo que quiere Satanás? El mayor anhelo de Satanás, ahí estamos entendiendo cuál es el mayor anhelo de Satanás, que tú le adores. Tú debes de adorar a Dios por sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios. Y solamente a Dios debes de adorar, dice la misma palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra Dios? El más alto que puede haber. No hay nadie más arriba que Él. Dios es lo más alto que hay en tu vida. Y solamente a Él te vas a postrar. Solamente a Él vas a adorar. Y Él solamente ha dado solamente a alguien. A Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Señor,
gracias, te amo a ti y gracias por darme a tu Hijo Jesucristo como el mediador entre Dios y tú. Pero si tú te postras y adoras a alguien diferente a Dios y a su Hijo Jesucristo, tú estás postrado delante de San Pascual Bailón o de la Virgen María, estás adorando a Satanás. ¿Por qué estás adorando a Satanás? Porque Dios dio una orden que solamente a Él tú le vas a adorar. O venerar, como dice Satanás. Es que no le adoramos, le veneramos. Satanás, mentiroso. Es lo mismo adorar y venerar. Nada más que Satanás quiere tirar el chicle a ver si pega. No falta un bruto que sí le vaya a creer, con el perdón de la palabra. Tienes que ser tú más inteligente que Satanás. Por eso dice la palabra de Dios que tú debes de tener la mente de Cristo. Cuando tú tienes la mente de Cristo, el diablo no te va a hacer tonto. Como ha hecho a muchas personas. Díganme cuántas personas en el mundo. Son muchísimas, un alto porcentaje de personas en el mundo que están arrodillados delante de una imagen. Una estatua de yeso, de madera, de metal o de bronce, de qué sé yo, no sé. Cuando Dios prohíbe que lo hagas. Y que no debes de adorar a nadie más que a Él. Adorar a Dios y a su Hijo Jesucristo, que es el único que Dios ha autorizado. Nunca dijo el Evangelio de Juan, también todo aquel que crea en María será salvo y tendrá vida eterna. Nunca dijo eso. Por eso les digo, protejan siempre la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le respondió Jesucristo a Satanás en ese desierto? Cuando Satanás le ofreció todos los tesoros, le dijo Jesucristo. Entonces, versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Ya me aburriste, como quien dice, vete ya, vete ya, vete ya, o sea, lárgate. Escrito está, le volvió a decir Jesús. Porque escrito está. Escrito está. ¿Qué está escrito? Al Señor tu Dios adorarás. Al Señor tu Dios adorarás. ¿A quién? Al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué más? A Él solo servirás. Así que, si está escrito en la palabra de Dios, ¿qué hacen las personas hincados, arrodillándose delante de la Virgencita de Guadalupe? ¿Qué es eso? Salud. Rebeldía y desobediencia al mismo Dios. Y son palabras del mismo Señor Jesucristo. Escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás. Solamente al Señor tu Dios, no a la Virgencita, ni a San Judas, ni a San Pascual Bailón, ni San Plutarco, ni San Chucho, ni San Judo, ni San ninguno de esos. Solamente al Señor tu Dios adorarás. Podrás entender lo que nunca se te olvide, porque un alto porcentaje de personas a nivel mundial no obedece a Dios, esto que está ordenando el mismo Señor Jesucristo. Y por eso hay un virus paralizando a todo el mundo, porque la gente rebelde se ha rebelado contra Dios mismo. Hombres casándose con hombres, hombres teniendo relaciones sexuales hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Qué asquerosidad es esa? O sea, ya está harto Dios de la basura de este mundo. Mejor que venga un virus y que acabe con toda la humanidad si va a estar en pecado. Ya se ha hablado muchísimo de la palabra de Dios, mucho se ha hablado de la palabra de Dios, pero si las personas han decidido endurecer su corazón ante Dios, Dios va a terminar exterminando mucha gente. Díganme si no, todos los días las noticias dicen que la gente ha muerto, y seguirán muriendo hasta que no se arrepientan y confiesen que solamente Dios es el único digno de adorar. Así es. Pero la gente no se arrepiente. La gente dice, no, pues ahí seguiremos viviendo. ¿Y qué fue lo que pasó cuando Jesucristo le dijo eso al diablo? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando tú hayas vencido
a Satanás, ten la seguridad que van a venir ángeles de Dios a tu vida también y te van a servir. Aleluya. Bravo, hijo, por haber vencido. Este es mi hijo. Vencí porque Jesucristo estaba conmigo. Vencí porque si Jesucristo estaba conmigo, el Espíritu Santo de Dios me dio a esa victoria en el nombre de Jesucristo. Ángeles de Dios te van a servir. Eso es bendición. Y no como dice Satanás, pídele a la Virgencita para que te vaya bien. Tú ya sabes ahora cómo vencer. Hay dos caminos que ahora ya conoces. El que antes conocías que Satanás había enseñado y el que ahora ya conoces, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya conoces cuál es el carácter y la personalidad de Satanás y cómo trabaja Satanás y qué es lo que Satanás desea. Y ahora también ya conoces cómo Jesucristo mismo actuó y te enseñó cómo debes de actuar tú para poder vencer al Satanás también en la vida tuya cada vez que se presenta tu vida. Ya tienes las dos facetas. Ya depende de ti, de qué lado te quieres ir. Que así sea en el nombre de Jesucristo. Amén. Como dice la palabra de Dios, escoge pues la vida y la bendición para que vivas tú y tu familia, tu descendencia, y seas bendecido y prosperado. En el nombre de Jesucristo, que así sea. Vamos a orar.